Bueno, Guzmán, y hablar, ¿no? Vos mismo has hecho público los cuestionamientos, vos mismo, digo, porque tenés muy buena información, sos un animador muy bien informado. Cuestionamiento que se viene haciendo a la gestión de Guzmán, que parece centrada solo en la resolución del Es el ministro de la deuda, fondo. está obsesionado porque arreglemos con el Fondo Monetario Internacional. Y si no se arregla a la deuda propósito con el fondo, del fondo, vos que estás muy en el tema, estás en los detalles, todo. sí. ¿Se puede saber cuáles son las condiciones del fondo? Bueno, o cuáles serían Bueno, los ítems a acordar con el fondo. Una de las condiciones es que haya acuerdo con la oposición. El fondo está Bien. pidiendo que en el acuerdo se incluya. Qué raro que no pidió el fondo primero. Qué raro. ¿Y por qué el fondo para otorgar el crédito no pidió el acuerdo? Ah, Pero qué cosa rara. Y eso que lo pide la Constitución del país al cual lo pide la Constitución al país al cual le otorgó el crédito, ¿no? así que para endeudar a la Argentina por el récord claro, histórico para endeudar de a la Argentina 35.000 esa sola millones, no. firma, a sola Esa firma sola con firma. Duhovne y Macri en una cena. Pero Sí. para pagar toda En la un clase. baldío, además. Para, Con Duhovne para, en un baldío. para pagar toda la clase dirigente del país tiene que dejar los dedos pegados en el ajuste. ¿Y vamos a caer en esa trampa? ¿Van a caer en esa trampa? Lo único que falta es eso. Bueno, Que Massa se ponga a buscar los votos para el acuerdo con el fondo. ¿En nombre de qué? ¿De la gobernabilidad? O sea, ¿van a blanquear el endeudamiento macrista? bueno, de hecho, por lo menos con el sector privado ya está eso firmado. Está blanqueado. Bueno, no por nada el proyecto de ley que permitió el acuerdo fue apoyado por los legisladores de Cambiemos. Levantaban las dos manos y las piernas. Estaban exultantes. Era el blanqueo del megaendeudamiento macrista institucional. ¿Y qué te parece? Era fenómeno. No, y aparte de eso es una cobertura legal, porque esto podría Claro. haberse investigado. No se investigó, ¿no? Pero podría haberse investigado, ¿no? Todo el proceso del No se investigó ni endeudamiento se va a Macri. investigar. Sí. Pero es que no solo aval se del investigó. Congreso- Que la deuda la deuda la va a terminar pagando, va a terminar recayendo sobre las espaldas de las generaciones y generaciones de argentinos. Sí. Ujú. La verdad ¿Cómo es ha esa. ocurrido, Lo no? demás ¿Cómo? es chamullo para la gilada. Bueno, pero lo punto que te es ese. pregunto es qué pasa con Yo te digo la Guzmán, verdad, sí, o sea, sí. el crédito del fondo a sola firma no necesitó acuerdo, ¿no? El fondo no pedía. Otra cosa, No. el fondo está en contra del control de capitales, ¿no? El fondo está en contra del desdoblamiento cambiario, ¿no? ¿No? Quiere un mercado único de cambio, ¿no? Sí. ¿Eso cómo se llama? En la jerga. Devaluación. Y si vos Si tenés una brecha entre Obvio, el tenés dólar una brecha. comercial y el resto de los dólares de 170, de 70 puntos, 80 puntos, ¿cómo se llama es muy eso? difícil que el dólar paralelo o blue se acerque al dólar oficial, lo más probable. Muy bien, que ¿qué el va a oficial pasar? A ver, ponele en el mejor de los casos el parte punto en de la equilibrio. diferencia, decís, en el mejor de los casos parte en la diferencia. Estamos hablando de una devaluación de 40 puntos. Y es mucho, ¿no? ¿El fondo está pidiendo eso entonces? ¿Por qué no lo dicen? Sí. ¿Por qué vos no te diste cuenta del pequeño detalle que el gobierno negocia con el fondo y no sabés cuáles son los puntos de negociación? Se conocen algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que... No se conoce nada. No, así, esto sí, lo de la oposición sí, pues se ha hecho público. Se conoce que el fondo quiere que toda la clase dirigente de la Argentina deje los dedos pegados. Claro. Mirá vos, qué interesante, che. En el acuerdo, ¿no? Que sería un acuerdo pari passu. O sea, un acuerdo dentro del menú de acuerdos que tiene, que es muy limitado. El fondo no tiene mucho menú de acuerdos. Sería un acuerdo que entre pito y flauta te da 10 años de plazo. No, 10 años de plazo no. Te da años de gracia y en Años los de 10 años contalo de gracia. Bueno, por eso, 10 años, a pagar a 10 años, digamos, con años de gracia y años de plazo de Entonces pago. lo que estamos haciendo es tirando la pelota para adelante. Claro. Bueno, pero, a ver, a eso... La pregunta es, ¿qué garantía- Guzmán fue convocado para resolver el tema de la deuda? Lo dijo el Rulo el otro día, Daniel. Daniel, recordemos la charla que tuvimos, no sé, cuando fue el viernes, que el Rulo decía, en los primeros 99, o ayer,
los primeros 99 días de gestión, la actividad económica central del gobierno era resolver el tema de la deuda. Mirá que el país tenía problemas económicos derivados del macrismo, estos que te estoy contando, desempleo, una pérdida de poder adquisitivo fenomenal. Daniel, ayer una consultora dio a conocer cuáles son los promedios salariales en la Argentina comparados con las últimas décadas. Hoy, ¿sabes qué es considerado un promedio alto, salarial alto en la Argentina? Medio alto y alto. Un ingreso familiar de 200.000 pesos es un ingreso medio alto. En dólares, hacemos la cuenta, que sos animador y sos bueno con las matemáticas. Depende de qué dólar. El dólar que el dólar que se puede comprar. Ah, ¿y cuánto estás? ¿170, 180? ¿Cuánto estás? 170, ponele. 170 y son $1.200. $1.200. O sea, un ingreso es lo que era antes, lo que era un salario industrial calificado, sí, en la época de Cristina, en la larga dictadura kirchnerista. Por ejemplo, $1.200 hoy está considerado un salario medio alto, un ingreso familiar medio alto. O sea que estás en la pirámide de arriba, en la parte de arriba de la pirámide de ingresos. Pero ¿cuánto está una jubilación hoy? ¿25 lucas? La mínima. Sí. ¿25 lucas está? Sí. ¿Cuántos? ¿25 lucas? ¿Cuántos en dólares? ¿Cuánto sería? ¿$150? Me estás matando, pero más o menos por ahí. $150. Ahora, sí. El neoliberal de Sebastián Piñera tiene las jubilaciones a $450. Claro, bueno, pero ahí lo que te van a decir es, pero el costo de vida en Chile es mayor, justamente porque hay muchos productos dolarizados, se importa mucho de lo que se consume. Vamos a sumar a la conversación, si te parece bien, a un economista, hoy precandidato a diputada nacional por Juntos por el Cambio. Por A, por B o por C, no ha producido ninguna reforma. Y si produjo una reforma, les pido que por favor que me lo digan. Al 11 56 57 9000. ¿Qué política de reforma profunda planteó el gobierno de Alberto Fernández, que está cumpliendo 2 años? Ninguna. Algunos dirán, le tocó la pandemia. Otros dirán, la pandemia es una oportunidad para hacer reformas. No hizo nada. Básicamente, administró el status quo, ¿no? La situación social con un poquito más de planes, el dame el vale, te doy la pizza con los acreedores externos. Ahora vemos que el Fondo Monetario, vamos a negociar con el Fondo Monetario, y además la jugada del fondo es brillante. Cuando te doy la guita, que en realidad es un condicionamiento de carácter político, crédito a sola firma, con Macri y Duhovne en una cena en Washington. Eso sí, para pagar, dejen pegados todos los dedos de ustedes. Desde el punto de vista político es brillante. Y nosotros creemos que eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Yo me voy a acordar, como ciudadano, de todo lo que levanten la mano para firmar el acuerdo con el fondo. Porque el acuerdo con el fondo viene con condicionamientos. Condicionamientos que no pueden hacer públicos. Que te digan cuáles son los ítems a discutir con el Fondo Monetario Internacional. ¿No te diste cuenta del pequeño detalle de que esa negociación es absolutamente secreta y que no se puede explicitar? ¿No te diste cuenta de ese detalle? Uh-huh. ¿Te dicen de qué discuten cuando discuten con el fondo? ¿No te dicen o no? ¿No te dicen? No, se conocen algunas cosas muy puntuales. ¿Pero qué se conoce? A través de los periodistas que hablan con Guzmán y que Guzmán le dice. Sí, alguna declaración formal del organismo, esto de un acuerdo amplio con la oposición, pero no mucho detalle, ¿no? No mucho detalle. Sí, alguna cosa que, Chodos ha difundido alguna cosa, pero todo muy recoleto. Vamos a ver, ¿al fondo le gusta el control de capitales? Sí. No, el fondo es el fondo, digamos, ¿no? ¿Le gusta el control de capitales? No le gusta el control de capitales. De todas formas, le gusta el mercado único de cambio. Le gusta un solo dólar. Un solo dólar. Para decir dos cosas básicas que siempre pide el fondo. ¿Vos pensás que eso lo está pidiendo o no lo está pidiendo? Yo creo que lo está pidiendo, aunque hubo una declaración hace poco rara en ese sentido, porque dijo, pero en un contexto extraordinario, alguito de control puede haber, pero se refería más no al cepo como lo conocemos, sino al libre tránsito de capitales de esos destinados a la inversión. ¿Te acordás que Macri liberó apenas llegó y fue un desastre?
porque ese libre flujo de capitales... Por eso, a ver, bueno, los países centrales que definen el fondo, que tienen multinacionales que operan en la Argentina, ¿van a querer girar remesas y dividendos o no? Y bueno, yo supongo que sí, porque son casas... ¿Y qué van a decir los países del fondo? Esos países ¿Y qué van a decir los países del fondo? Que representan a Alemania, Francia, Estados Unidos. ¿Qué van a decir? Bueno, que queremos girar los dólares a las casas matrices y los dividendos o no. Probablemente sí. Alemania, además, sí, bueno, te agrego un dato. Alemania es la abanderada del equilibrio fiscal en el fondo monetario. ¿Por qué? Porque Alemania tiene una política muy rígida de equilibrio fiscal, puertas adentro. Y tanto en Europa, en la Unión Europea, como en el Fondo Monetario, Alemania es abanderada del equilibrio fiscal. Por supuesto, después decide Estados Unidos, ¿no? Pero probablemente pida eso también, Fluencia al equilibrio fiscal en muy poco tiempo, lo cual equivale a una... Digo, estamos discutiendo matices, matices, cuestiones mínimas, discusiones mínimas. O sea, estamos discutiendo si cuando vemos a un pobre aceleramos o bajamos la ventanilla y le damos 50 mangos. O sea, esos son los dos modelos en pugna. No hay una cuestión de fondo. Fíjate lo que pasó con Vicentín. No sé, cuando esté Rulo, avíseme, por favor. Fíjense lo que pasó con Vicentín. Con Vicentín no se podía hacer. El presidente anuncia una medida, a los 4 días dice que Perotti va a venir con una idea superadora. Sí. Y después la idea superadora ya sabemos cuál es que armamos nosotros. Me sorprendió ayer que el presidente dijo que el Estado va a ayudar a Molinos Cañuelas. Me sorprendió, sobre todo porque dentro incluso del sector agropecuario y de la agroindustria y del sector de alimentos, está muy mal visto lo que hizo Molinos Cañuelas, que tiene una deuda de $1.400 millones, es una montaña de guita. Concurso, y de hecho Noble, el representante de Morixe, que es una competidora de Molinos Cañuelas, habló de un caso clásico de empresario rico con empresa pobre, cuestionó el sistema de endeudamiento, o sea, de cómo amplió negocios Molinos Cañuelas, apalancándose con endeudamiento que ahora no puede afrontar, y dijo que eso perjudica a todo el sector. Me llama la atención que el presidente expresamente ayer dijo que el Estado va a ayudar a Molinos Cañuelas. El Estado es acreedor de Molinos Cañuelas como lo era de Vicentín. Hay una idea, me parece, que... Pero está bien, a ver, con Vicentín no estaban los votos para la expropiación. Además no se hizo todo mal, se hizo una pérdida de autoridad presidencial. Para mí fue un punto de inflexión de este gobierno. Para mí. Sí. Cuando el tipo encara algo y después tiene que enrollar el barrilete. No hubo convicción tampoco desde el momento de la presentación. No, olvidate. Bueno, no hay narrativa, no hay convicción, no hay mística, no hay épica, no hay rumbo. Claro. No hay rumbo, no hay nada. O sea, en la política tenés que tener ese tipo de decisiones. Sea el proyecto que sea. Obviamente nosotros acompañamos un proyecto de determinadas características porque opinamos de determinada manera. Vicentín no se podía porque no estaban los votos, ¿viste? No querían juntarlos, bien, ¿viste? Bueno, ponele, ¿no? Porque Vicentín estaba perfecto, era una historia perfecta para ser narrada televisivamente. Hay que ver ahora. Ahora, pero pará, déjame terminar, por favor. ¿Y con el río Paraná? ¿Con el río Paraná? Que no necesitas ninguna ley. Bueno, pero ahí se revirtió algo. Hay una cosa falsa también, ¿viste? Hay una cosa falsa. Hay dos falsedades acá. Mirá, te voy a decir cuáles son las dos falsedades. Una es la de el Estado, ¿viste? Se llenan la boca hablando del Estado, pero eso sí, a la hora fáctica no podemos dragar un río, ¿no? O sea, nos creemos que el Estado puede hacer todo, cosa que yo no creo que tiene que ser así, dicho sea de paso, esto a mi opinión, no importa. Pero que el Estado puede hacer todo y el Estado presente, se llenan la boca hablando de eso, pero el Estado no puede dragar un río de tu principal vía navegable, y quien controla ese río controla el comercio exterior, y quien controla el comercio exterior controla una variable importante de la economía. Bueno, no se puede. Eso por un lado. Y después hablan del neoliberalismo. Y en realidad replican las políticas neoliberales. Porque una cosa es decir estar en contra del neoliberalismo de pico, o sea, porque queda cómodo,
queda fácil. No, sí, yo estoy en contra de los neoliberalismos, y que a esta altura ya no sé lo que es, porque de tanto que lo repiten lo vacían de contenido. No sé qué significa estar en contra del neoliberalismo y dejar que las multinacionales y los privados te controlen tu vía navegable. Y que lo hagan, y que la única injerencia del Estado sea un ente regulador. Eso es el consenso de Washington, amigo, ¿eh? Eso es el consenso de Washington, ¿eh? Los servicios públicos los manejan los privados y el Estado se sienta en una mesa y cada tanto controla qué es lo que pasa. Los entes reguladores están intervenidos, o sea, el gobierno que viene pone al que quiere. El gobierno que viene pone al que quiere. ¿Qué es lo que pasó con Macri? Que puso a los delegados de los accionistas de las empresas públicas en los entes de regulador de la energía eléctrica y el gas. ¿No te acordás? Uh-huh. Sí, para convalidar un impuestazo, ¿no? Ahora, lo que vos decís, esta descripción que vos haces, suma un dato, porque lo de Vicentín, en su momento, se explicó en el ámbito político que no se podía avanzar porque iba a tener costo político electoral. Bueno, yo estaba repasando las encuestas de Santa Fe del fin de semana, y no sea cosa que no se hizo lo de Vicentín. Vicentín está yendo a un desguace donde una multinacional... El desguace que se pensó en el primer momento. Exactamente, donde la multinacional Glencore aparece hoy como absolutamente. Es un avance a la extranjerización del comercio de grano. Quien controla el comercio de grano en la Argentina controla, entre otras cosas, el precio del dólar. Bueno, ahora exactamente, a lo que voy es... O es una variable para controlar el precio del dólar. Una variable al menos. Pero ¿cuál es el peor de los escenarios? Que vos tengas el costo económico, es decir, la extranjerización de Vicentín, y el costo político, que pierdas la elección. Yo no digo que vaya a pasar esto, porque falta mucho para noviembre y no sé qué va a pasar. Ni hablar lo de Santa Fe, vamos a ver qué termina pasando ahí, ¿no? Claro, pero mirá si te pasan las dos cosas, lo cual demostraría que la especulación política para tomar decisiones de Estado no es buena consejera. Porque vos podés especular, decir, uy, no, pero voy a perder el voto gringo, y Perotti, que tiene el voto gringo de Reconquista, y entonces lo llamo a Perotti. Por cuidar el voto gringo, no sea cosa que pierdas el voto gringo y pierdas el comercio exterior. La especulación electoral no es buena consejera política. Los grandes estadistas han perdido. Churchill, yo siempre cuento la misma anécdota. Churchill te puede gustar más o menos como pensaba o dejaba de pensar, pero que fue uno de los 5 o 6 tipos de referencia histórica en términos de estadista, es indiscutible, ¿no? Bueno, perdió elecciones después de haber ganado la guerra. Perdió elecciones, Churchill, por decisiones políticas que tomó. Entonces, no es un buen... Y ni hablar el gobierno de Cristina, más cerca en el tiempo, por si lo querés traer al plano local. Se pierden elecciones tomando decisiones políticas críticas. Ahora, ¿se dejan de tomar decisiones políticas críticas por temor a perder elecciones? A las dos cosas, ¿eh? Podés perder la elección y extranjerizar el comercio exterior. Me parece que está todo pensado. ¿En qué quedó aquello, che? No funcionó. Lo de la derecha democrática, no. Yo vi a la derecha perseguir opositores, ¿no? Judicialmente, encarcelar abusivamente a opositores. Uy, hablando de eso. Pero eso no lo quiere investigar nadie, Te digo, no quedes, te digo para que no... Adrián, para que no me ilusiones. Porque, insisto, el nunca más de los sótanos de la democracia, todo eso es una consigna, se utilizó eso para cohesionar, para ganar elecciones, igual que la persecución a Milagro Sala y la persecución de opositores durante el macrismo, ¿entendés? Nadie está interesado en eso. El sector es muy minúsculo. Tocaste un tema muy, muy álgido de la política subterránea de estos días. La utilizaron a Milagro Sala para hacer campaña contra el macrismo, porque era un factor de cohesión. Eso sí, pero sí. Claramente, la utilizaron a Milagro Sala. Bueno, vos sabés que estás tocando un tema, a ver, bajo radar electoral están pasando cosas en la justicia, ¿no? Ayer te mencionaba el tema de la presidencia de la Corte, anoche estuvo el presidente de la Corte con Joaquín Morales Solá en la tele, cosa bastante inusual, no es un tipo que esté dando entrevistas todos los días, así que había que escucharlo y con atención.
Rosenkrantz prácticamente confirmó que no va a seguir al frente de la Corte, pero que el sistema de selección va a ser el tradicional, es decir, se van a elegir entre sí. Para que este mes, en el mes de septiembre, que es cuando vence el mandato de Rosenkrantz, llegue otro presidente. ¿Quién estuvo? ¿Rosenkrantz estuvo? Estuvo Rosenkrantz ayer con Morales Solá, sí, en la tele. Bueno, y prácticamente confirmó que él no va a seguir. Me parece que, como venimos contando, se dio cuenta que sus propios patrocinantes le bajaron el pulgar y quieren a otro. La pregunta es quién es ese otro. Todo indicaría que sería Rosati, ¿no? Bueno, todo indicaría que por lo menos uno de los patrocinantes de Rosenkrantz, el grupo Clarín, preferiría a Rosati. No está claro qué es lo que prefiere Techin. Techin también patrocinó a Rosenkrantz. Y aparentemente pretendería que siguiese Rosenkrantz o en tal caso que retorne Lorenzetti. La pregunta es, ¿y el gobierno qué quiere? En todo este asunto, el gobierno debiera tener opinión, ¿no? Lorenzetti, Rosati, ¿a quién le daría su voto de confianza? Bueno, hay ahí negociaciones subterráneas para que en efecto sea Rosati, que tiene una buena relación personal, histórica, con Alberto Fernández. De hecho, Alberto Fernández lamentó en su momento la renuncia de Rosati como ministro de Justicia de Néstor. Lo hizo públicamente, además. Todo esto confluye en la posibilidad de que Rosati sea, a partir del próximo mes, presidente de la Corte, que no es un cargo para nada desdeñable, teniendo en cuenta que es el que organiza la grilla de temas que tiene que tratar la Corte. Y eso es mucho poder. Imagínate que en el nivel de discrecionalidad que tiene la Corte, el presidente dice, bueno, vamos a tratar esto y esto no. Es mucho poder, ¿no? Es mucho poder organizar la agenda de la Corte. Ahora, en paralelo, y vos mencionabas a Milagro Sala, se está completando este mismo mes también fundamentales de la justicia federal, en lo contencioso administrativo, al penal. La Cámara de Bruglia y Bertuzzi, ¿te acordás? Bueno, la Cámara de Bruglia y Bertuzzi tiene que ser completada y ya están los postulantes. Hay una senadora muy importante en el Consejo de la Magistratura porque es la que podría determinar, por ejemplo, que el oficialismo tenga los votos para elegir a los candidatos que pretende el oficialismo. Hoy no tiene mayoría el oficialismo, tiene que recurrir a alianzas dentro del Consejo de la Magistratura. Y la senadora es Jacobe, de apellido, es la senadora que propuso en su momento y responde a Gerardo Morales. ¿Será Gerardo Morales quien otorgue los votos en el Consejo de la Magistratura para que el oficialismo avance con una conformación que considera potable en la Cámara Federal Penal y en el Foro Contencioso Administrativo? No es la primera vez que estamos ante la posibilidad de un acuerdo entre Gerardo Morales y el gobierno nacional, ¿no? Ya hemos visto otros en el Parlamento. Ahora, este es muy significativo porque es nada más y nada menos que en el Consejo de la Magistratura, que es el lugar donde se definen, por caso, los jueces federales, nacionales. Bueno, esto está ocurriendo bajo radar electoral, digamos, ¿no? O sea, mientras miramos las elecciones, que está bien, todo esto está pasando en el transcurso de septiembre en el ámbito judicial. Vos me decías, nadie va a investigar el tema de la persecución a opositores, y daría la sensación que no está hoy entre las prioridades políticas, ¿no? Una pena, porque esto le da continuidad a fiscales como Stornelli, que están ahí y siguen ejerciendo como fiscales, a pesar de estar procesados, por ejemplo, por espionaje ilegal. Porque la correlación de fuerza a este gobierno no le da ni para desplazar un fiscal que está imputado por extorsión. Claro. Bueno. Esto habla un poco de la poca voluntad que tiene este gobierno, ¿no? Porque claramente, además, ganó con ese mandato. Tiene que cumplir el mandato y hacer lo que tiene que hacer. Pero bueno, para eso tiene que tener un proyecto de poder serio. Proyecto de poder serio. Tenés que acumular poder y tenés que ejercerlo, ¿no? Claramente. Pero, bueno, nosotros ya lo hemos dicho, ya lo hemos contado, ya estamos acostumbrados de alguna manera, ya tenemos absolutamente normalizado que está pasando 2 años el gobierno de Alberto Fernández y prácticamente no hay ninguna reforma de fondo que se está estableciendo, ninguna. Se está administrando la crisis.
La crisis de Macri y la crisis de la pandemia. Alberto Fernández es un administrador de crisis. No ha producido ninguna reforma, no ha sentado las bases en ninguna reforma, ni en el endeudamiento, ni en el Poder Judicial, ni en la política de medios. El status quo se mantuvo exacto, igual.